Día cero, vamos llegando a Puerto Montt. ¿Cómo va el viaje? No te ves, salud. Sin opinión. No, va bien, muy bien. ¿Ahora a dónde vamos, GPS? Por la casa. Bueno, ahora sí vamos saliendo final. Después de que se rompieron bolsas. Soy inocente. No. Kilómetro 0,0. Empezamos con la subida. Y con esto llegamos a la caleta de la arena. Se hizo eterno. Llegamos a Contado al camping. Así que nos quedamos hasta mañana y de ahí salimos a Hornopirán. 45 kilómetros más. Y de ahí pasamos el día para el día siguiente tomar el ferry. No sé cuánto agarré de velocidad, venía a la velocidad lo mismo que los autos. Todo bueno. Oh. Sí. Igual la vía se mete en corto. No, sí, ya lo bajé.
Está buena la suya. Día 4, vamos en el kilómetro 165. Justo acampamos antes de una subida muy grande que había en el camping Lago Río Negro. Y ahora vamos rumbo a Chaitén y quizás pasemos de largo a un camping que hay un poco más adelante. Hay que ver cómo vamos con las piernas. Por fin llegamos a Chaitén. Si nos salimos de camino, era para el otro lado.
¿Lo pillaste? Por ahí había uno pegado de donde estábamos mirando. Esto no tiene zoom. Ah, me pegué en el tobillo. Se te muere. Oh. Gajes del oficio. Ah, ¿te sacó esto? Está muy bueno. Está bien pesada la subida. Ahora sí. El final de la morada. Ojalá sea ahí. Feels good to be back on the road.
Vamos, vamos. Aquí estamos arreglando el pinchazo de Esteban. Eso es mentira, ahí está mi bici. Cuenta la historia, sí. We failed the first time to fix the tire. Now we have to do it a second time. Porque usamos el parche que nos pasó Esteban. Eso es real, tristemente. Pero bueno, no hay primera sin segunda, así que nos falta la tercera. La punta. My bike. I start the company and then Acá vamos viajando con el holandés, con Peter, y con Ed, que es de Suiza, también chileno. ¿Cómo vamos? La e-bike. No. No termina nunca. Acabo de... we decided not to. It was worth it. Sorry about that. Es nuestro día libre, así que decidimos avanzar un poquito hasta el Parque Quevelet, que serán entre 17 y 24 kilómetros desde Puyuhuapi. Y después de eso vamos a hacer unos trekkings en la tarde, a ver si nos dan las piernas. Ahí estuvimos conversando con gente de la zona y nos dijo que va a estar la cuesta Quevelet mañana, así que mañana se viene pesado, harto ripio y subidas bien, bien fuertes.
Aquí se justifica que sea tan largo el tramo. Bueno, I hope Victoria and Edna also meet. bueno. Maybe they say 3 to make sure nobody goes up anymore. Go for it. Ay, permiso. It's all or nothing now, so... No, we won't. Gracias. I think that this is it. Ay, me duele esto, me duele. Hermanito, lleva para la casa. No, corrí 1 kilómetro. Rampacking. You went really fast. Yeah. Impressively so. No, gracias. Entonces cuéntame, Rodrigo, ¿cómo va tu experiencia? No, sé que la carretera austral ha sido súper fácil. ¿No? Kevlar. Tengo miedo. Ahora vamos a la Keulat, así que a esperar lo peor. Saludos cordiales. Fiordo Keulat. Sí. Buenas.
Ese quizás sea un mal presagio de lo que se viene. Yeah, that's a great idea. Yeah. Maybe when we're at the top and we have a nice view, we can do a bit of a lunch. Don't kill yourself like that. Todavía. Ah, Oh, no, se me volvió toda la subida. En la curva. Estoy viendo bien el sombrero. ah. ¿Qué pasa? Ah, ¿Te vas a quitar? ¿That? Choke with the water. ay, como tres. Se demacrado. Lo que sí, no están tan empinados. Bueno, me cada curva me viene bien en plan. Como espera. Es como está peleando Peter con los tábanos. I was taping and you were just fighting with the tábanos. Vamos por seguir por el camino de piedra y un señor nos dijo que podíamos ocupar esto, así que estrenando el piso, el asfalto. Buenas. Hoy nos quedamos en el refugio para ciclistas de Villa Mengual y ahora vamos directo a Villa Mañiguales. Hay un zorrito. ¿Cómo vamos? Máquina. Soy el único que está mal.
Bueno, ya vamos en el día 12 del viaje. Estamos a 80 kilómetros de Coyhaique, en Villa Mañiguales. Y la idea es llegar entre hoy y mañana a Coyhaique. Hoy nos quedamos en un camping libre, está súper bonito. Lo encontramos en una aplicación de Peter, un holandés que nos pillamos de camino y que ya llevamos viajando como 6 días por ahí. Y eso, ahora por fin hoy llegamos a la mitad del camino, vamos a llegar a los 600 y algo kilómetros en 11 días. Y con eso quizás nos tomemos un día de descanso después de tanto movimiento. Pero ha estado bueno, bien difícil, pero bueno. Ahora el camino se divide en dos partes. El lado derecho va hacia Puerto Chacabuco, Aysén. Y derecho es la ruta 7 de la carretera austral, así que voy a seguir por la carretera austral. Igual se supone que es más corto, pero es con ripio. Así que a esperar nomás. Ojalá esté bueno el camino. Alive. How was it? We made it! Car. Hi, James! La mitad del viaje. Half of the trip now. Already done. Oh, qué costó. Buenas. Ay, ay. El viaje hasta acá. Pero quizás llego. No, todavía hay un día de descanso, así que... Y el otro fue a correr 42 kilómetros ahí arriba.
Koyaki to the left. So we are here finally. Do it. Go back here. Todo muerto. Voy saliendo de Coyhaique. Ayer Rodrigo decidió dejar de tratar de llegar a Biojigos, así que se fue a las catedrales de mármol con Peter y me toca seguir solo. Así que ahí voy a ver hasta dónde voy a llegar. El primer punto es las catedrales de mármol y ahí voy a reevaluar si sí o no. Pero parece que hoy se viene la Cuesta del Diablo, así que va a estar pesada la cosa. Más esta subida del camping de Coyhaique que dije. Ya la subí como 4 veces y el trauma no se va. Acá voy a llegar a la bifurcación que hay para llegar a Balmaceda, al aeropuerto. Ojalá siga bueno el camino, porque se supone que en algún momento se tiene que acabar el asfalto y tiene que empezar el ripio. No se puede avanzar nada acá. Está todo el viento en contra. No se pueden aprovechar ni las bajadas. Demasiado fuerte el viento. Creo que la Cuesta del Diablo debe ser nada comparado con andar con este viento en contra. Por lejos lo más difícil que es. Oh, qué bonito.
Buenas. Por fin encontré un letrero que decía 5 kilómetros el camping. Ojalá quede en espacio. Estoy como a 100 kilómetros de Puerto Río Tranquilo y se me rompió el bolso trasero. Así que voy a tener que terminar acá el viaje. No sé si pedir que me lleven a Coyhaique o pedir que me lleven a Puerto Río Tranquilo y después tratar de volver. Ahora tengo que esperar a que una camioneta pare para que me lleve. Si no voy a estar acá botado todo el día. Ahí están marcados igual. Tiene un GPS como tiene todo ese espalda dañado, son ataques de Proper Meat Knife. Hola Esteban, ¿cómo te encuentras después de tu gran viaje a Cerro Castillo? Innecesario. Mundial. Salud. Esteban is back. Back in the house. Nos extraño mucho.